Fotosíntesis. El anabolismo autótrofo. Bueno, sabemos que el anabolismo es la vía de construcción o síntesis del metabolismo y el anabolismo autótrofo se puede realizar mediante la fotosíntesis, que se produce gracias a la energía luminosa, o mediante la quimiosíntesis, que es el anabolismo autótrofo que se produce gracias al aprovechamiento de la energía desprendida en reacciones de oxidación. Recordemos que los organismos autótrofos son los que son capaces de producir su propio alimento. Fotosíntesis. La fotosíntesis es la conversión de la energía luminosa en la energía química estable, o sea, en ATP. Este ATP se utiliza para sintetizar otras moléculas orgánicas como la glucosa y es posible gracias a los pigmentos fotosintéticos capaces de captar la energía luminosa. Aquí vemos un esquema donde se ve la energía del sol, tenemos aquí la plantita y vamos a ver que va a absorber dióxido de carbono, por medio del agua va a liberar el oxígeno y va a formar glucosa y ATP. Los fotosistemas. Hay dos tipos de pigmentos, los pigmentos antena, que solo captan la energía luminosa, y los pigmentos blancos, que almacenan la energía captada por los anteriores. Y aquí podemos ver los pigmentos antena, que son esta parte de aquí, donde vemos que la luz llega a estos pigmentos. Dentro del fotosistema, este es el pigmento antena, que dice receptor primario de electrones. Y aquí vamos a ver también los pigmentos que almacenan la energía captada por los anteriores, que sería en este caso este tipo de la clorofila, aquí, en esta parte de aquí, y bueno, aquí hay un centro de reacción para poder romper la molécula, pero finalmente son dos tipos de pigmentos. Estos pigmentos se encuentran englobados en unas proteínas transmembranales que forman unos conjuntos llamados fotosistemas. En ellos se encuentran las subunidades, la antena, que es esta que vemos aquí, y el centro de reacción, que es lo que les comentaba, que es para que se rompa la molécula de agua, liberando oxígeno y quedándose con el hidrógeno. Tipos de fotosíntesis. Se distinguen dos tipos de fotosíntesis. La fotosíntesis oxigénica, que es propia de las plantas superiores y las algas y cianobacterias, en las que el donador de electrones es el agua y consecuentemente se desprende oxígeno. Y la fotosíntesis anoxigénica, o bacteriana, es propia de las bacterias purpúreas y verdes del azufre, en las que el donador de electrones generalmente es el sulfuro de hidrógeno, por lo que se desprende azufre en lugar de oxígeno. Fotosíntesis oxigénica. En las plantas, el aparato fotosintetizador se encuentra en los cloroplastos, en la membrana del tilacoide, y está constituido por 4 estructuras denominadas: fotosistema 1, fotosistema 2, cadena transportadora de electrones y ATP sintetasas. Elementos del aparato fotosintetizador. Bueno, vamos a ver que en la membrana del tilacoide vamos a ver los siguientes elementos. Tenemos el fotosistema 2 primero, luego la cadena de transporte de electrones, que está formada por la plastoquinona, el citocromo B6F y la plastocianina. Después continuamos con el fotosistema 1, una molécula que se llama ferredoxina, luego la NADPA reductasa y finalmente la ATP sintetasa. Y aquí podemos ver cómo van viajando los electrones. Elementos del aparato fotosintetizador. Veamos ahora el fotosistema 1. Capta la luz cuya longitud de onda es menor o igual a 700 nanómetros. Contiene una gran proporción de clorofila alfa y una pequeña proporción de clorofila beta. Y aquí lo vemos, tenemos que el fotosistema 1 es el responsable de activar a la NADP reductasa. Posteriormente nos vamos a referir a esta parte.
El fotosistema 2 capta la luz cuya longitud de onda es menor o igual a 600 nanómetros. En las plantas superiores contiene clorofila alfa y clorofila beta en mayor proporción que el fotosistema 1 y xantofilas. El aceptor primario dentro de este fotosistema pues es la feofitina. Y aquí podemos verlo. Tenemos aquí nuestros pigmentos. Aquí está la feofitina y de aquí se continúa hacia la plastoquinona. Elementos del aparato fotosintetizador. Cadena transportadora de electrones. Básicamente está constituida por un complejo de dos proteínas cuyos grupos prostéticos son citocromos, denominada complejo citocromo B6 citocromo F, que solo transporta electrones entre el fotosistema 2 y el complejo citocromo BF. Está la plastoquinona, o sea, OPQ, que se ve acá de este lado, no se alcanza a ver muy bien, pero está de este lado, que es como un lípido que puede moverse por la membrana. Entre el complejo BF y el fotosistema 1 está la proteína plastocianina. Aquí dice PO, pero es plastocianina. Finalmente, el fotosistema 1 se continúa con las proteínas ferredoxina, que es esta que vemos aquí, y la NADP reductasa. Las ATP sintetasas, que también son partes del elemento del aparato fotosintetizador, son semejantes a las de las mitocondrias, constan de una parte basal, o CF0, que es esta de aquí abajo, y una parte globosa, que es la CF1, que sobresale hacia el estroma. Fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis comprende dos fases. La fase luminosa o fase fotoquímica, en la cual tiene lugar la captación de la energía luminosa. Fase oscuro biosintética, en la cual se sintetiza la materia orgánica. Y como vemos en la figura que tenemos aquí, vemos a la fase luminosa, que tenemos la energía química, el poder reductor que se va a generar a partir de la entrada de estos electrones, y el agua. Y en la fase oscura vamos a formar azúcares, aminoácidos, vamos a necesitar CO2, vamos a necesitar energía química, vamos a necesitar poder reductor y sales minerales. Fase luminosa. En la fase luminosa vamos a ir viéndola por pasos. Tenemos aquí el número 1, pues está la llegada de los fotones al fotosistema 2, que es el P680. Posteriormente, los electrones son captados por la feofitina, que está aquí. No se ve aquí bien, pero está aquí. Y finalmente, al ser captados, pasan a la plastoquinona y se produce la hidrólisis del agua en el centro de reacción, como habíamos mencionado antes. Aquí tenemos a la hidrólisis del agua. Entonces, se libera el oxígeno al ambiente y se quedan los hidrógenos atrapados en el espacio tilacoidal, en la membrana tilacoidal. La plastoquinona, al recibir los dos electrones, se activa y los transfiere. Esta es la plastoquinona, que va a recibir estos dos electrones que se liberaron a partir de la hidrólisis del agua y de la entrada de la energía por medio del fotosistema, y se activa y transfiere estos electrones al citocromo BF, que es este que está aquí, y se crea una diferencia de protones también, debido a los hidrógenos que están acá en esta parte de la membrana del tilacoidal, y regresan al estroma a través de la ATP sintetasa. Es decir, todos estos hidrógenos van a entrar por la ATP sintetasa y van a venir a dar acá. Entonces, todos estos electrones, estos hidrógenos van a llegar aquí, van a atravesar y van a salir aquí. Al incidir los fotones en el fotosistema 1, mientras tanto, la clorofila 700 pierde dos electrones que son captados por la ferredoxina F. Es un continuo. Si nos fijamos, aquí todavía vienen electrones que vienen de esta parte de la plastocianina, entran también
al centro de reacción y al mismo tiempo se inciden los electrones de la luz del sol sobre la clorofila y son captados también por la ferredoxina. La ferredoxina está aquí, no se ve aquí, pero está aquí. Y estos electrones son atrapados, por la ferredoxina, son transferidos a la NADP reductasa y así se activa y entonces se van a atrapar estos electrones que están en el estroma. Como vemos que están aquí, bueno, van a ser atrapados por esta parte. Todos los electrones que van a pasar por aquí van a ser atrapados. Balance de la fase luminosa. Por cada 2 fotones se obtiene 1.3 ATPs y un NADH. Cabe mencionar que este mismo sistema de producción de ATP es igual a lo que ocurre en la mitocondria, la llamada hipótesis quimiosmótica. Fase oscura o biosintética. En la fase biosintética se utiliza la energía y el NADPH más H obtenidos en la fase fotoquímica para sintetizar materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Como fuente de carbono se utiliza el CO2. Vamos a hablar del ciclo de Calvin. Vamos a ver los pasos del ciclo de Calvin. 1. Fijación del CO2. El CO2 atmosférico, que es de la calle, se une a la rubisco, que es una molécula que se llama ribulosa 1,5-difosfato, pero su nombre más común es rubisco. Gracias a la enzima que está presente aquí y da lugar a un compuesto inestable de 6 carbonos que se disocian en 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. O sea, por ejemplo, en las plantas 3, que son de 3 carbonos, o sea, plantas 3C3. Veamos el proceso. Vemos aquí cómo entra el CO2 y inmediatamente se disocia la molécula de 6 carbonos, inmediatamente se disocia en otra de 3. Luego, vamos a ver que la reducción del CO2 es fijado mediante el consumo de ATP y del NADPH. Entonces, el ácido 3-fosfoglicérico es reducido a gliceraldehído 3-fosfato y puede seguir 2 vías. Vamos a ver cómo ocurre esto. Volvemos a ver que entra la molécula de CO2. Vamos a volverlo a ver. Entra la molécula de CO2. Aquí la tenemos y se rompe la molécula en 2 moléculas de 3 carbonos, se pega un fosfato, se reduce con el poder del NADPH más H y se forma un gliceraldehído 3-fosfato que va a seguir 2 vías. Vamos a ver, puede ocurrir lo siguiente, puede regenerar a la rubisco otra vez o se queda en el cloroplasto e inicia la síntesis de almidón, ácidos grasos y el que sale, etcétera, y el que sale al citosol por un proceso similar a la glucólisis en sentido inverso, da lugar a la glucosa y a la fructosa. Para que se forme una molécula de glucosa, al menos se necesitan 2 vueltas del ciclo. Si queremos regenerar completamente a la rubisco, sí necesitaríamos 6 vueltas del ciclo. Y entonces aquí podemos ver que entra el CO2, necesitamos 6 moléculas de agua, se convierte en fosfogliceraldehído entre el ATP y el NADPH para reducirlo, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, otra vez metemos ATP y otra vez, entonces se requiere otra vez regresar a la rubisco. Cuando tenemos estas gliceraldehído 3-fosfato, pues pegamos de 3 en 3, como dijimos, planta C3 y se forma la glucosa. Pero veamos cómo se forma la glucosa en un sentido inverso al de la glucólisis. Tenemos a partir del gliceraldehído 3-fosfato, que es el paso sexto de la glucólisis, nos regresamos al quinto paso, entonces de gliceraldehído nos volvemos a dihidroxiacetona fosfato, luego de dihidroxiacetona fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato al unirse con el gliceraldehído 3-fosfato que tenemos ahí y
vamos con la formación de fructosa 1,6-bifosfato, porque se unió con el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a fosfatar nuevamente para convertirlo, vamos a desfosfatarlo para convertirlo en fructosa 6-fosfato más ATP. Una vez que tengo el fructosa 6-fosfato, lo reorganizo por una isomerasa y lo convierto en glucosa 6-fosfato. Y de aquí ya tengo la glucosa 6-fosfato, le quito el fosfato y finalmente obtengo a la molécula de la glucosa. Balance de la fotosíntesis oxigénica. Si se considera la síntesis de una molécula de glucosa, son necesarias 6 de CO2 y 12 de H2O. Esta agua libera sus 6 oxígenos y aporta sus 12 hidrógenos a la glucosa. En el ciclo de Calvin se requieren por cada CO2 incorporados 2 NADPH y 3 ATPs. De esta manera, por una glucosa son necesarios 12 NADPH y 18 ATPs. Factores que influyen en la fotosíntesis. Por ejemplo, la temperatura. En el caso de la temperatura sabemos que hay plantas que tienen necesidades diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una planta que vive en lugares desérticos a una planta que vive en lugares muy fríos o en bosques. La temperatura es un factor muy importante en la fotosíntesis y en cómo se forma la molécula de la glucosa. En el caso, por ejemplo, de planta C3, que es lo que normalmente ocurre en lugares templados, pues se forma gliceraldehído 3-fosfato y se pegan de 3 en 3 carbonos para formar la glucosa, pero en el caso de lugares muy desérticos, como la temperatura es muy alta y hay poca disponibilidad de agua, las plantas tienen otra vía que se llama planta C4, en donde se pegan en moléculas de 4 y 2 carbonos en lugar de 3 y 3. La concentración de CO2. Se sabe que el CO2 es importante, ya que sin él no podrían formarse las moléculas de la glucosa porque es necesario para pegarlos cuando se inicia la fase oscura. Por estas razones que en este momento que tenemos tanta concentración de CO2 en el ambiente, se podría lograr bajar la cantidad de gases de efecto invernadero y disminuir la temperatura si pusiéramos más árboles a fotosintetizar, ya que absorberían todo ese CO2 y liberarían oxígeno al ambiente, lo que enfriaría considerablemente a la temperatura del planeta. Igual la concentración de O2, si tenemos más oxígeno, la planta pues evidentemente no va a poder fotosintetizar, va a empezar a fotorrespirar y entonces pues no liberaría, dejaría de liberar oxígeno y la fotosíntesis se detendría. La intensidad luminosa. Se sabe también que hay diferentes plantas o diferentes intensidades de luz. Por ejemplo, no es lo mismo una planta que vive en el sotobosque, que son lugares en donde las copas de los árboles son muy altas e impiden que la luz del sol llegue hasta la parte de abajo. Entonces ese tipo de plantas viven nada más como de la resolana y necesitan poca intensidad de luz, pero hay plantas que sí necesitan que la luz del sol les llegue directamente. Entonces si uno le quita la intensidad luminosa a ese tipo de plantas, pues la planta no va a poder fotosintetizar y va a morir. La escasez de agua. Al igual que la temperatura, en el caso de la escasez de agua, las plantas que son desérticas sí tienen otro proceso del ciclo de Calvin, como comentábamos, planta C4, en donde el agua es un factor determinante porque recuerden que se necesitan hidrógenos del agua para poder llevar a cabo la formación del NADPH. Entonces también tiene que ver esto con la formación de las plantas C4 en lugares desérticos. El tiempo de iluminación. También es muy importante el tiempo que se disponga para iluminar a la planta. Necesita un tiempo determinado. Si nosotros reducimos ese tiempo, también la planta no va a poder fotosintetizar y va a morir.
El color de la luz. Es muy importante el color de la luz, ya que si nosotros utilizáramos un color verdoso o pusiéramos un filtro verdoso, lo que haríamos sería reflejar la luz que necesita o los nanómetros que necesita el fotosistema para poder captar los electrones necesarios para excitar a la clorofila. Entonces, también es muy importante que la luz sea blanca y que se pueda absorber bajo el espectro luminoso de los fotosistemas. Gracias.